Muy buenas tardes. Hoy les voy a presentar algunos problemas de PHP. Problema 30. Iniciamos abriendo PHP. Luego, variables. Luego de eso, condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Luego, se abre un switch. En el caso 1, 2 y 3, el mensaje debería aparecer verano. Se cierra el caso. En el caso 4, 5 y 6, el mensaje debería aparecer 6 y se cierra el caso. En casos 7, 8 y 9, el mensaje aparecería invierno. Se cierra el caso. Y en el caso 10, 11 y 12, aparecería el mensaje primavera. Se cierra el caso. Se cierra switch, se cierra la condición del botón y luego PHP. Al poner un número, aparecerá la estación, el del año en que queramos. Por ejemplo, 5, otoño. 7, invierno. Problema 35. Iniciamos abriendo PHP. Luego algunas variables. Luego la condición del botón. Luego las dos variables en donde queremos escribir. Luego abrimos un switch. Luego eso, en el primer caso, al seleccionar debería aparecer el número 31 y el mes, enero. Se cierra el caso. En el caso 2, con una condición. Si se cumple esta condición, mostrar el número 29. Y si no se cumple, mostrar el número 28. Y el mes, que sería febrero. Se cierra el caso. En el caso 3, mostrar el día, que sería 31. Y el mes, marzo. Abril, que sería 30. En el caso 5, 31, mayo. Caso 6, sería día 30, mes junio. Caso 7, día 31, mes julio. Caso 8, días 31, agosto. Caso 9, día 30, septiembre. En el caso 10, septiembre. Caso 11, 30 y sería noviembre. Y caso 12, 31 y diciembre. Se cierra el switch, se cierra la condición y se cierra PHP. Al colocar el mes que queremos, por ejemplo 5, y el año en donde queramos poner, por ejemplo 2004, nos aparecerá el mes y los días que tiene ese mes. Propuesto número 21. Empezamos abriendo PHP. Luego de eso, unas variables. Luego la condición del botón. La variable en donde queremos escribir. Luego un switch. Empezamos con un case o un caso que al ponerlo colocar el mes que sería enero. El caso 2 sería febrero. Caso 3, marzo. Caso 4, abril. Caso 5, mayo. Caso 6, junio. Caso 7, julio. Caso 8, agosto. Caso 9, septiembre. Caso 10, octubre. Caso 11, noviembre. Y caso 12, diciembre. Se cierra el switch, la condición del botón y PHP. Al colocar el número de mes que queremos, por ejemplo 11, en letras nos aparece noviembre. Propuesto número 22. Empezamos abriendo PHP. Luego de eso, algunas variables. Luego de eso, la condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Después se abre un switch, que al poner el número 1 o el caso 1, aparecería domingo. Caso 2, lunes. Caso 3, martes. Caso 4, miércoles. Caso 5, jueves. Caso 6, viernes. Caso 7, sábado. Se cierra el switch y se cierra la condición del botón y PHP. Al poner un número de la semana, por ejemplo 5, nos aparecerá el día jueves. Propuesta número 23.
Iniciamos abriendo PHP, luego variables, después la condición del botón, luego en la variable en donde queremos escribir. Se abre un switch. Aquí cambian los case, porque en vez de ser números serían signos, signos de operación. Por ejemplo, al colocar más aparecería suma, menos resta, multiplicar multiplicación, división división. Se cierra switch, se cierra la condición del botón y se cierra PHP. Al poner el operador matemático, por ejemplo más, el nombre nos debería poner suma. Propuesta número 24. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, las asignaciones de variables. Luego, la condición del botón. Luego, la variable donde queremos escribir. Empezamos abriendo un switch. Al colocar el número que queremos, nos mostrará el nombre del canal. Por ejemplo, 3, canal 3. 5, TV Maya. 7, Televis 7. 9, canal 9. 11, Tele 11. 13, 13 Visión. 23, TN 23. 25, Guatevisión. 35, Azteca Guate. Y 63, TV Arquidiocesano. Cerramos switch, cerramos la condición del botón y PHP. Al colocar el número 3, nos aparece el nombre del canal, que es el canal 3. Al poner el número 63, nos aparece TV Arquidiocesano. Propuesto número 25. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego de eso, las variables en donde queremos escribir. Luego abrimos un switch, que el caso sería hombre. Dentro de ese caso, abrir otro switch, en donde se subdivide obrero y el porcentaje a recibir. Si es empleado, el porcentaje a recibir. Se cierra el switch. Se abre otro case, que sería de mujer, y se abre otro switch dentro del case, que sería obrero, su porcentaje, empleado, su porcentaje. Se cierra el switch, se cierra el otro switch, se cierra la condición del botón y se cierra PHP. Al colocar el nombre, por ejemplo, mujer, y su tarjeta, como por ejemplo obrero, nos saldría su descuento. Propuesta número 26. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, la asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego de eso, la variable en donde queremos escribir. Y aquí serían con condiciones. Si se cumple esta condición, mostrar el mensaje del descuento. Si no se cumple, cumplir la otra condición. Y si se cumple esta condición, mostrar el porcentaje. Si no se cumple la anterior condición, cumplir la siguiente. Si se cumple la condición, mostrar el porcentaje. Y si no se cumple ninguna de las anteriores, mostrar el porcentaje. Se cierra la condición del botón y se cierra P. Al colocar los kilos, nos mostrará el porcentaje. Por ejemplo, 5, su descuento es el 10%. Propuesta número 27. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, las variables. Luego, la condición del botón. Después, la asignación de variable en donde queremos escribir. Y se empieza abriendo un switch, que en el caso, al colocar el número 0, mostrar el mensaje, soltero. 1, casada. 2, divorciado. 3, viudo. Se cierra switch, se cierra condición del botón, se cierra P. Al poner el código, por ejemplo 2, nos mostrará su estado civil.
que sería div. Propuesta número 28. Iniciamos abriendo PHP. Luego, la asignación de variables. Luego de eso, la condición del botón. Luego, las variables en donde queremos escribir. Luego de eso se abre un switch. En ese switch, que sería el primer caso, administrador. Dentro de ese caso hay algunas condiciones. Que si se cumple esta condición, mostrar el mensaje. Si no se cumple la anterior condición, ejecutar la otra condición y mostrar el mensaje. Si no se cumple la condición anterior, cumplir la siguiente condición y si no se y mostrar el mensaje. Y si no se cumple, mostrar el mensaje. Se cierra el caso del administrador. Luego se abre otro caso del contador. Y la condición, que si se cumple esta condición, mostrar el mensaje. Si no, cumplir la otra condición y mostrar el mensaje. Si no, cumplir la otra condición. Y si ninguna de estas la cumple, mostrar el otro mensaje. Se cierra el caso del contador. Luego de eso, el caso del empleado, que al cumplirse esta condición, mostrar el mensaje. Si no se cumple la condición, cumplir la otra condición y mostrar el mensaje. Si no se cumple esa condición, cumplir la otra condición y mostrar el mensaje. Y si no se cumple ninguna, mostrar el mensaje. Se cierra el caso del empleado, se cierra switch, condición de botón y PHP. Al poner el cargo, por ejemplo, empleado, al poner el cargo empleado y su tiempo de servicio, por ejemplo 6 años, el monto a recibir. Propuesta número 29. Empezamos abriendo PHP. Luego de eso, la condición de botones. Luego, la condición del botón. Luego, las variables en donde queremos escribir. Luego, abrimos un switch. En ese switch sería el primer caso de masculino. Y se tiene que cumplir la siguiente condición. Si esta condición se cumple, mostrar el mensaje. Si no se cumple, mostrar el otro mensaje. Si no se cumple la condición, realizar la condición y mostrar el mensaje. Y si no cumple ninguna de las anteriores condiciones, mostrar el mensaje. Y se cierra el caso. Se abre otro caso, que sería el femenino. Y se tiene que cumplir esta condición. Si no se y mostrar el mensaje. Si no se cumple, cumplir otra condición y mostrar el mensaje. Y si no cumple ninguna de las anteriores, mostrar este mensaje. Y se cierra el caso femenino. Se cierra switch, condición de botón y PHP. Al poner, por ejemplo, masculino y su puntaje, por ejemplo, 97, se mostrará la ciudad a donde debe ir. Problema 41. Empezamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Luego, la asignación de la variable i. Luego de eso, sería el ciclo while, que si se cumple, mientras se cumpla este ciclo, ejecutar la acción, que sería $S es igual a $S más $i. E incremento de $i. Se cierra while, se cierra condición de botón y PHP. Al poner un número, por ejemplo 15, sería la suma consecutivamente de los números. Problema 42. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego de eso, condición del botón. Luego, las variables en donde queremos escribir.
Luego se hace la asignación de la variable i y su ejecución. Luego el ciclo while, que si mientras se cumple este ciclo, ejecutar la acción, que sería la $C más 1. Incremento de la variable i, cierre de while, cierre de la condición del botón y cierre de PHP. Al poner un rango, por ejemplo 1 al 10, nos mostrará cuántos números hay entre estos dos. Problema 43. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, la condición de variables, las variables. Luego de eso, la condición de botón. Luego, la asignación de variables. Luego, la asignación de la variable i y su ejecución. Luego, un ciclo while, que mientras se ejecute la acción, se cumplir esta condición. Si $i es divisible al dividir entre dos da residuo 0, se suma. La $CP suma más 1. Cierre de la condición. Incremento de la variable i. Cierre while. Cierre de la condición del botón y cierre de PHP. Al poner un rango, por ejemplo del 1 al 25, nos mostrará la cantidad de pares que existe entre el primer número y el último número. Problema número 44. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Luego de eso, la asignación de la variable i. Luego, el ciclo while, que mientras se cumpla este ciclo, realizar la condición, esta condición, y si se cumple esta condición, $C sería igual más 1. Cierre de condición, incremento de la variable i, cierre de while, cierre del botón y cierre del PHP. Al poner un número, por ejemplo 15, nos mostrará la cantidad de números que contiene. Propuesto 31. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, la asignación de la variable. Asignación de variables. Luego de eso, la condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Luego, la asignación de la variable i. Luego, el ciclo while, que mientras se ejecute esta acción, cumplir el siguiente proceso, que sería si $S es igual a $S por $i. Incremento de la variable $i, cierre de while, cierre del botón de PHP, cierre del botón y cierre de PHP. Al poner un número, por ejemplo 5, nos mostrará su factorial, que es la multiplicación de los primeros números naturales. Propuesto número 32. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, la asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego, las variables en donde queremos escribir. Luego, la asignación de la variable $i. Luego, un ciclo while, que mientras se cumpla este ciclo, cumplir una condición. Si se cumple esta condición, $CP es igual a la suma de 1. Si no se cumple esta condición, cumplir la otra condición, que sería esta. Y si se cumple, $CI suma 1. Cierre de la condición, incremento de $i, cierre de while, cierre del botón
y cierre de PHP. Al poner un rango de números, por ejemplo 1 al 23, nos mostrará la cantidad de pares y la cantidad de impares que existe entre el primer número y el último número. Propuesta número 33. Empezamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego de eso, la condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Luego de eso, la asignación de la variable i. Luego, el ciclo while. Mientras se cumpla el ciclo while, cumplir la siguiente condición. Si se cumple la condición, $C es igual a más 1. Cierre de condición. También $S es igual a $N más $I. Incremento de la variable i. Cierre de while. Y cierre de la condición del botón. Y cierre de PHP. Al colocar un número, por ejemplo 15, nos mostrará la cantidad de números que tiene y la suma de cada uno. Propuesta número 34. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego de eso, la variable en donde queremos escribir. Luego, la asignación de la variable $NN. El ciclo while, que mientras se cumple hasta este ciclo, ejecutar la siguiente condición, que sería esta condición. Si se cumple la condición, $C es igual a más 1. Cierre de condición. De igual forma, $N es igual a $N dividido entre 10. Cierre de while. Y colocar la asignación de la variable n. Cierre del botón y cierre de PHP. Al colocar un número, por ejemplo 500, nos mostrará la cantidad de dígitos 0 que contiene ese número. Propuesta número 35. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego, la asignación de la variable en donde queremos escribir. Luego, la $NN, su asignación. Abrimos ciclo while. Mientras se cumple este ciclo, $N es igual a $N dividido entre 10. Y $C es igual a más 1. Cierre while. Asignación de la variable de la variable n. Cierre del botón y cierre de PHP. Al colocar un número, nos mostrará la cantidad de dígitos que contiene. Propuesta número 36. Iniciamos abriendo PHP. Luego de eso, las condiciones, la asignación de variables. Luego, la condición del botón. Luego, la variable en donde queremos escribir. Luego de eso, asignación de la variable i. Se abre un ciclo while, que mientras se cumpla este ciclo, cumple la condición, que si se cumple, $C es igual a más 1. Si se cumple la otra condición, $CP es igual a menos 1. Cierre de condición. $PP es igual a $CP por 100 dividido entre $NI con su signo de porcentaje. Si no se cumple esto, $CI es igual a más 1. Si se cumple la condición, esa condición, $CI
es igual a menos 1. Cierre de condición. Y $Pay es igual a $CI por 100 dividido entre $NI con su signo de porcentaje. Cierre de la condición. Incremento de la variable i. Cierre del ciclo while. Cierre del botón y cierre de PHP. Al colocar un número, por ejemplo 360, nos dará el porcentaje de pares que contiene y el porcentaje de impares que contiene. Propuesta número 37. Iniciamos abriendo PHP, luego asignación de variables, luego de eso la condición del botón, luego la variable es en donde queremos escribir, luego la asignación de la variable i, luego de eso un ciclo while, que mientras se cumple este ciclo cumplirá la siguiente condición. Si se cumple toda esta condición, $CP es igual a más 1. Cierre condición. Incremento de la variable $i. Cierre del ciclo while. Cierre del botón. Y cierre de PHP. Al colocar un número inicial 1 y un número final, como por ejemplo 100, nos mostrará la cantidad de primos que contiene ese número.